En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de nutrición porcina y para tal fin estamos en contacto directo con Luciano Palestro. Él es médico veterinario, representante técnico de la empresa Provimi y le damos la bienvenida precisamente para preguntarte, Luciano, ¿qué lugar ocupa en la estructura de costos la nutrición? Mirá, básicamente si hablamos de nutrición porcina, podemos decir que el costo de la nutrición representa entre un 60 y un 80%. En realidad no podemos decir costo de nutrición, sino más bien el costo de alimentación. Después, si uno más o menos puede segregar esos costos separando los que son los cereales de los subproductos de soja, como la harina de soja o el aceite de soja, o alguna otra soja procesada, como la desactivada o la extrusada, podemos estar hablando que lo que nos representa a nosotros como Provimi negocio ronda más o menos el 17-20% del costo total de un cerdo. Con los ajustes de intensificación que ha hecho la porcicultura, ¿cómo debe ser la nutrición y qué demanda nutricional tienen las hembras lactantes? Básicamente en los últimos años, podemos hablar casi los últimos 10 años, el avance que hubo en la genética fue enorme. Año a año veíamos que el potencial de las hembras se incrementaba, subía, había más nacidos, dentro de esos más nacidos vivos, lo cual hizo que básicamente tengamos que replantear y acompañar esa mejora genética que estaba ocurriendo en el mercado y obviamente que tuvimos que trabajar, desarrollar y diseñar eh, nuevas, eh, nuevos programas nutricionales para ¿cómo es? Acompañar la demanda de esa hiperproductividad que había, principalmente asociada a la hiperprolificidad de las hembras. Y contemplando precisamente ese requerimiento de las hembras lactantes, ¿qué propone el programa de ustedes? En realidad es bastante cíclico. Uno puede decir que la hembra durante el periodo de gestación lo pasa gran parte de su tiempo en una condición de mantenimiento, podríamos decir. A excepción del último periodo de la gestación, donde, bueno, las demandas de los fetos que están en el útero se empiezan a incrementar y podríamos decir que salimos de esa situación de mantenimiento. Ahora, sin duda que hay un cambio muy importante cuando esa hembra empieza la lactancia y transcurre el periodo de lactancia. La demanda es tan grande y tan importante que inclusive conocemos que la hembra no va a poder satisfacer todas sus necesidades con el consumo de alimento, por más bueno y por más alto que tengamos los niveles nutricionales. Por eso es tan importante trabajar la condición corporal de la hembra durante el periodo de gestación, como para poder hacer un nivel de reservas que sea lo suficientemente en cantidad, podríamos decir, para poder cubrir esa demanda negativa que el animal va a tener durante la lactancia. Si nos falta, obviamente que el animal va a movilizar otro tipo de tejidos, va a movilizar lo que se llama tejido noble o músculo, podríamos decir, lo cual no es para nada beneficioso. Y por otro lado, si nos pasamos y esa condición corporal está excedida, normalmente el animal sabe fisiológicamente que tiene reservas corporales y lo que hace es hacer uso de ellas y muchas veces en reemplazo del consumo de alimentos, lo cual tampoco es una situación favorable. Por eso es clave trabajar y poder llegar al parto con una condición corporal óptima. ¿Y en qué se hace foco cuando hablamos de la nutrición de esas hembras lactantes? En general son buenas prácticas de manejo globales, la mayoría son aplicables en los sistemas de producción en Argentina. Obviamente que después está todo el equipo, tanto técnico como comercial, que puede, como quien dice, mejorar la puntería y afinar esas buenas prácticas de manejo en cada uno de los establecimientos, acorde a las condiciones que cada uno de ellos tiene. Y con la experiencia que están teniendo en toda la región, ¿qué cambios, qué evolución han notado a partir de hace algunos años con la puesta en marcha de este programa? Sí, en general si sitio uno lo comparamos con otros sitios, podríamos decir que la condición de manejo es la que termina teniendo un mayor protagonismo sobre los resultados obtenidos. Sin duda que la nutrición tiene que ser importante, tiene que acompañar, pero bueno, en este caso puntual, todas las prácticas de manejo, podríamos decir, son sumamente importantes para hacer el resultado.
Eh, por otro lado, también eh, se utilizan algunos software, caso el TechPitch o caso el Pormax, que son algunas herramientas de predicción que nos permiten, a los que hacemos nutrición, eh, básicamente ajustar el programa con el mayor detalle posible dentro de los requerimientos propios que tiene esa granja. Acá hay un tema que muchas veces hay que tener en cuenta. Uno es el consumo, es decir, al mismo alimento o al mismo nivel nutricional de ese alimento, el consumo es una variable muy interesante que se da en la granja. Entonces, sin duda que los programas nutricionales con los niveles no alcanzan, sino que necesitamos también a veces establecer las pautas y conocer esas pautas de consumo para hacer el ajuste del programa nutricional. Luciano, valoramos tu tiempo y agradecemos tus aportes en Saber Rural en relación a este tema tan sensible a la producción como lo es la nutrición.